Noches a todas y todos. Ahora sí, Ahora sí. para mí es un privilegio. Hoy estamos cumpliendo el 10º encuentro y para mí, lo digo, en cada uno de estos encuentros es realmente algo muy importante y ese es el lado B de la pandemia, de poder encontrarme con algo que yo no tenía, que es la posibilidad de generar y transmitir y ayudar a transmitir algunos de los conocimientos que pudo haberme dado la posibilidad de producir, de gestionar y el mundo de la curaduría dentro de las artes visuales y específicamente la fotografía. Pero sobre todo, creo que soy muy agradecido porque en estos encuentros he aprendido muchísimo. Hoy es el 10º y es el último en esta modalidad. Eh, Vamos a seguir haciendo encuentros, vamos a seguir haciendo proyectos. Eh, la realidad es que cada sábado para mí era muy movilizador, preparar algo, preparar un concepto, preparar... eh, eh, pero nos parece que estos 10 encuentros está muy bien terminarlos ahora y que seguramente van a ser la puerta de entrada de muchos otros proyectos y agradecerles a todos. Veo nombres que literalmente se han fumado los 10 encuentros, así que la verdad que estoy sumamente contento y emocionado. Por otro lado, muchas gracias Motivarte, muchas gracias Jonás. Para mí un privilegio absoluto esta convocatoria la he tomado, más allá que la he tomado siempre con humor, pero la he tomado con muchísima responsabilidad. Y por el otro lado, este fin de proyecto me encuentra también con una de las personas que admiro muchísimo, un gran profesional, un gran fotógrafo y un gran artista, Marco Zimmerman, y me parece que dentro de los temas que fuimos eligiendo para trabajar, hemos abordado en su momento fotografía y memoria, con el trabajo realizado con Julio Menajovsky, hemos trabajado los abordajes posibles en el mundo del rock a través de 2 encuentros que tuvimos contando y mostrando distintas exposiciones. Hemos abordado desde la creación de una serie hasta un proyecto expositivo. Nos hemos encontrado con Aldo Cesa, con Andy Cherniavsky, con Daniel Caldirola, con Silvio Zuccheri, con Silvio Fabricán. Bueno, cada uno hemos trabajado algún aspecto distinto, hemos puesto mucho el hincapié en lo autoral, en cómo cada uno de los artistas puede sacar lo autoral, lo particular, la posibilidad de poder compartir, y en la posibilidad de poder compartir aquello que uno hace, por supuesto que hay muchísimas formas, pero hay dos que por lo menos para mí son principales y de las cuales fuimos trabajando en cada uno de estos encuentros y que yo en particular valoro y me emociona. Uno son las muestras y los otros son los libros. Y me parece que uno podría decir que tienen mucho que ver, ¿no? Una muestra puede ser un libro con paredes y un libro puede ser una muestra con hojas, pero independientemente de eso, me parece que si hay un artista que ha transitado y con muchísimo conocimiento en estas dos situaciones es Marco Zimmerman. Lo conocí en una muestra, creo que en una feria lo conocí, más que una muestra en el Palais de Glace, y después tuve la oportunidad de ser el director de programación del Centro Cultural Recoleta cuando hizo su muestra 360 grados, que vamos a hablar, que tiene un libro, y su muestra en el Palais de Glace, que creo que fue hace 2 años, ¿verdad? Si mal no recuerdo, 2018, 2017, creo que fue una de las grandes muestras que me ha tocado
mirar, participar, observar, y me parece que el otro aspecto que veníamos trabajando, más allá de los formatos, más allá del formato muestra, formato libro, es el tema que se elige. Por eso el título de hoy tiene que ver con la diversidad, porque él cumple para mí con dos grandes diversidades maravillosas. Una es la diversidad de capacidad, digamos, él tiene un ancho de banda profesional en que ha hecho absolutamente todo, de lo experimental al retrato, a todas las facetas, y por el otro lado ha elegido mostrar siempre la diversidad temática. Su último trabajo se llama Argentinos, que es una muestra, fue una muestra y es un libro que vamos a trabajar sobre esas fotos en particular que muestran justamente esa diversidad de la cual vamos a hablar. Bueno, buenas noches, Marco Zimmerman, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación. La verdad que bueno, es muy generosa de tu parte, pero bueno, creo que es interesante ante un público de fotógrafos, digamos, desentrañar un poco, ¿no?, los procesos que uno ha ido construyendo y deconstruyendo en la vida para formar un poco un tractus, digamos, de trabajo que llámese obra, llámese arte o llámese como usted quiera, constituye un poco lo que uno es, ¿no? Así que bueno, estoy muy complacido con esta invitación y acá estoy dispuesto a conversar con vos de lo que quieras. Perfecto. Vamos a hablar primero, en su momento, en otras charlas hablamos de cómo se pueden denominar distintos tipos de muestras. Nosotros ahora vamos a trabajar con las imágenes de argentinos, pero vamos a hablar un poquito también de 360 grados, que fue la muestra del 2014, y como dos ejemplos de muestras distintas, y que por supuesto tuvieron su trabajo editorial, su trabajo gráfico, su libro, los dos de Ediciones La Riviere, que no nos auspician, pero quiero decir que son los mejores libros de fotografía, o puedo decir de los mejores libros que se editan, la verdad, son maravillosos, me imagino que muchos los deben conocer, pero valen, digamos, si uno quiere hacer un recorrido por lo mejor que se ha editado, hay que ir a Ediciones La Riviera. ¿Por qué digo que son dos muestras distintas? Argentinos, que fue, corregime, ¿fue 2017 o 2018? 2017. 2017. Era mostrar un trabajo, era una muestra... No, porque en realidad fue una muestra que hicimos con el Oso Esmoje, antes de haber terminado completamente el trabajo. Es decir, fue una muestra parcial, digamos, de lo que después fue el libro argentino, ¿no? Y creo que fue la última muestra del Palais de Glass, porque me acuerdo que yo había curado una muestra anterior que se llamaba Los Ángeles de Charlie, ¿no? Y después de Los Ángeles de Charlie viniste vos y ahí se cerró, sí, se cerró el Palais. Fue la última muestra del Palais hasta las reparaciones que están haciendo, que todavía duran, creo. Totalmente. Bueno, pero eran como dos muestras. Por un lado, en Argentinos era una muestra de lo que se denomina el último trabajo del artista. Se presentaba una serie, el último trabajo, la serie en desarrollo, de hecho era una especie de work in progress, pues todavía no se había terminado, y la del Centro Cultural Recoleta era una muestra antológica donde vos habías decidido de alguna manera mostrar muchísimas series, muchísimos ensayos, algunos portfolios, muchísimos resúmenes de libros que habías hecho. Yo creo que debes tener hecho a esta altura 15, 16 libros, 17 libros. Una 17, cosa... 17. Le emboqué, anoten, emboqué. 17 libros, en el cual se los quiero mostrar acá. El libro se llama 360 grados y es maravilloso porque cuando uno se pregunta, pero en un libro, ¿se puede ser creativo? Sí, señores, se puede ser creativo. Se inventó todo, pero está todo por inventarse. Entonces, era muy bueno el concepto porque uno iba girando, uno podía ir girando el libro de alguna manera recorriendo 360 grados y de alguna manera recorriendo la antológica
este viaje por toda la obra, de Marcos Zimmerman, que como dice Walt Whitman, es inmenso y contiene multitudes y había una diversidad maravillosa de la que también vamos a hablar. ¿Cómo fue pensado eso, esos 360 grados? ¿Cuál es la diferencia entre tratar de mostrar toda la historia, como hicimos en el Centro Cultural Recoleta, o mostrar el último trabajo de un artista? Bueno, no sé, yo creo que son dos cosas distintas, ¿no? Completamente distintas, digamos. Tendría que arrancar un poco antes, digamos, para explicar esto, porque, a ver, yo pertenezco a una generación de fotógrafos que no se preparó específicamente para ser fotógrafos de arte, ¿no? Hoy día hay una serie de academias, escuelas de fotografía que organizan, digamos, su estructura educativa para enseñarle al fotógrafo no solamente la técnica, sino la manera de hacer arte, ¿no? Cuando yo comencé, no existían nada más que los fotoclubs, a donde por supuesto fui, porque me interesaba, era un adolescente. Creo que por acá en el Zoom hay un personaje que se llama Juan Oneto, que es un primo mío, que fue quien junto con un hermano mío, me enseñó originalmente a revelar, y específicamente Juan a copiar, porque Juan es también fotógrafo y tenía una ampliadora en su casa, algo que casi nadie tenía. Vivíamos un poco lejos, pero yo me iba hasta su casa, copiaba las fotos y después me las llevaba mojadas adentro de un sobre de plástico en tren hasta mi casa, ¿no? Bueno, decía todo esto porque es diferente, digamos, el abordaje de cualquier trabajo artístico si uno arranca, digamos, como supongo que han arrancado muchos de los que están aquí presentes y son parte de esta escuela, con la idea de ser artistas, de ser fotógrafos de arte, ¿no? Yo pertenezco a una generación a la cual la fotografía y el mercado del arte específicamente le llegó en su etapa ya madura, ¿no? Es decir, yo nunca me preparé para ser un artista inicialmente, yo me preparé para ser un buen fotógrafo, para poder hacer buenas fotos, que estuvieran en foco, hacer buenas copias. Recuerden que estoy hablando de los años 60, digamos, en donde hacer una copia 18x24 en gelatina de plata requería una serie de habilidades, digamos, que hoy están subsanadas completamente por la técnica que incluyen las cámaras digitales y los procesos de copia digitales, ¿no? Entonces uno va como en un carril distinto en ese sentido desde el inicio. Ahora bien, yo creo que es decir, hubo un momento en mi situación, digamos, de vida que me llevó a Italia, y en Italia yo tuve la oportunidad de hacer un taller con Arnold Newman, que era un gran fotógrafo americano, y a partir de ese taller yo diría que me desperté un poco a la fotografía de arte. ¿Y cómo me desperté? Digamos, bueno, me desperté porque entendí que yo podía contar el mundo, digamos, a través de una serie de fotos, ¿no? Y es ahí donde se empieza a armar lo que hoy se llama un ensayo fotográfico, para mí, digamos, en donde uno puede desarrollar una idea, desarrollar, digamos, un concepto del mundo a través de una serie de fotografías. Entonces, yo creo que ese es el inicio de todo, ¿no? El inicio de todo es una idea, y a mí me parece, y esto lo digo por experiencia, que si uno no encuentra, digamos, el título para un trabajo, es bastante difícil completarlo, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, que mi primer libro, que fue Patagonia, publiqué en el año 91, yo tenía una idea de lo que quería hacer desde el inicio. Es más, tenía una idea desde Italia, yo vivía en Italia en fines de los años 70, 80, y tenía una idea de fotografiar el espacio y el vacío infinito que tiene la Patagonia. Ahora, todo esto lo pude concretar después en imágenes, ¿no? Pero yo tenía una idea previa de la Patagonia como un lugar desértico, pero sobre todo como un lugar en donde el tiempo y el espacio son infinitos, ¿no? Es decir, yo quería representar esa idea con fotografías, y es lo que está impreso en el libro, de alguna manera, o en el ensayo previo al libro, como quiera decirse, ¿no?
En cambio, por ejemplo, cuando yo hice el libro del norte, que se llama Norte Argentino, La Tierra y la Sangre, que fue mi tercer libro, yo había hecho Patagonia, vuelvo un poquito para atrás, había hecho Patagonia con esta idea previa. Después imaginé, digamos, continuar este trabajo sobre la Argentina y desarrollar un trabajo que fuera sobre otro espacio de la Argentina, y así surgió el segundo libro, que fue Río de la Plata, Río de los Sueños. Este libro surgió de una idea completamente distinta, porque surgió de la lectura del viaje al Río de la Plata de Ulrico Schmidl, que es un autor, digamos, era un alemán que venía con la expedición de Pedro de Mendoza, y es uno de los registros que hay de aquella expedición y de la alucinación, digamos, que significó la entrada de la conquista en este territorio platense, digamos, ¿no? A mí me fascinó mucho eso y me imaginé, de alguna manera, hacer un libro sobre los sueños de los conquistadores, sobre toda esa superposición de imágenes europeas sobre el territorio americano, ¿no? Y de ahí surgió ese libro, o sea, surgió a partir de otra idea distinta. Si bien fue un compuesto más o menos con la misma técnica y en el sentido del armado, del proceso del ensayo y después del libro, que yo creo que tiene a veces mucho más que ver con la poesía o con la música incluso que con la literatura, ¿no? Es decir, y lo digo porque a veces yo trato de componer los libros de un modo un poco como una música, ¿no? Es decir, manteniendo una clave por debajo, y construyendo sobre esa clave diferentes momentos que podrían decirse diferentes notas, diferentes corcheas, semicorcheas, tiempos, etcétera, pero siempre manteniendo una misma clave, ¿no? Porque si uno empieza un libro en clave de sol y termina en clave de fa y entre medio pasa por clave de re, la dispersión es muy grande. Entonces uno necesita captar la sensación del espectador. Y esto es algo que me parece importante para cualquier estudiante de fotografía, ¿no? Es decir, que yo siempre tuve en cuenta al espectador cuando hice mis trabajos. No soy un fotógrafo que trabaje exclusivamente para sí mismo, ¿no? Es decir, en ese sentido me identifico con la identificación, con la explicación, digamos, de que hay fotógrafos que son como una ventana y otros que son como unos espejos, ¿no? Es decir, yo me considero un espejo, un fotógrafo ventana, digo, no espejo. Con lo cual, bueno, la construcción de un ensayo y el armado de una muestra, digamos, son dos cosas diferentes, ¿no? Uno tiene una idea, sobre esa idea construye un ensayo y sobre ese ensayo se arma una muestra. Y sobre esa muestra se puede hacer un libro, o sobre un libro se puede hacer una muestra, pero también son dos cosas diferentes, ¿no? Yo siempre digo que una muestra es diferente porque uno cuando entra en un salón y ve una muestra de fotografías tiene una sensación general y alguna percepción de toda la cantidad de fotografías que están expuestas. Mientras que cuando uno ve un libro, uno ve una hoja tras de otra, ¿no? Y eso hace que los tiempos y la cadencia sean diferentes, ¿no? Y sean necesariamente diferentes. Es decir, uno tiene que meter el espectador, te digo espectador, porque bueno, de alguna manera quien ve fotografías es también un espectador, pero es paragonable al cine, digamos, en ese sentido. Uno tiene que meter a quien ve el trabajo en un ritmo y dándole ciertas significaciones a las cosas y retirándolo y sumándole cosas y restándole cosas, ¿no? Entonces, a ver, una muestra antológica es una muestra que reúne una serie de trabajos y una muestra como Argentinos es una muestra que es exclusivamente sobre este tema, ¿no? Yo, por suerte, siempre tuve la idea de desarrollar un tema, es decir, de agarrar la cámara cuando tengo un tema en la cabeza. Yo no soy un fotógrafo que ande con la cámara a cuestas todo el día. Sí, cuando desarrollo un tema. Argentinos, por ejemplo, tiene... yo tengo mi archivo desde la primera foto que hice cuando tenía 9 años hasta hoy, unos 110.000 negativos. Y Argentinos tiene 120.000 disparos, digamos, ¿no? Solo el libro argentino. O sea, esto hace, digamos, hizo muy complicada la edición. El tema, digamos,
por momentos sentí que me sobrepasaba, ¿no? Pero a mí me gustan los temas grandes, empecé por la Patagonia, seguí por el norte argentino, así que tampoco me asustan, pero sí es bastante difícil, digamos, la edición de un tema tan grande, en donde puede haber tantas miradas diferentes, ¿no? Y en donde yo por lo menos siempre he tratado de ser lo más fiel posible a la verdad de cada lugar, que no es quizás la realidad de cada lugar tampoco, sino a la verdad de cada lugar, ¿no? Es decir, los libros, en las cosas que yo hago, y los ensayos, digamos, trato siempre de informarme mucho antes, trato de ir a lugares que tienen una significación, ya sea por lo físico, ya sea por lo histórico, ya sea por lo cultural, o por muchas cosas, e incluir ese tipo de cosas que a veces no están en un primer plano de la fotografía, pero sí están subyacentes por detrás, ¿no? Es decir, muchas veces a mí me parece que la fotografía tiene varias dimensiones, que la fotografía es una transcripción física de una detención del mundo y una transcripción aparentemente física de ese mundo, es decir, aparentemente material, aparentemente es un dibujo perfecto, digamos, a veces o menos de algunas cosas del mundo, pero en el fondo no es más que también el reflejo de algo mucho más espiritual, ¿no? Y entonces ese equilibrio entre lo real y lo espiritual a veces se hace muy difícil. No sé si me fui mucho por las ramas, porque en realidad tu pregunta iba más, digamos, a la diferencia entre una muestra antológica o una muestra personal, pero creo que hablé un poco de estas cosas porque me parece que ambas cosas tienen una condición, digamos, que viene a partir de uno, ¿no? Es decir, yo soy uno como fotógrafo y soy uno como persona, es decir, no, esto es completamente inseparable. Así que yo no puedo planificar, digamos, una muestra para una exposición en Berlín o en Colonia, en Alemania, como acabo de hacer una, y planificar otra muestra completamente diferente para otro público. Es decir, yo soy el que soy, mi trabajo es el que es, y bueno, y además las condiciones externas lo ponen a uno en situación de hacer ciertas cosas o, digamos, mostrar ciertas cosas o mostrar otras, ¿no? Pero respecto de la diversidad, y esto es lo último que digo, así te doy pie para seguir, respecto de la diversidad, me parece que ahí hay un tema que es bastante interesante respecto del arte contemporáneo, digamos, de la fotografía contemporánea, y es que hay una idea general hoy de que la fotografía o el fotógrafo tiene que tener alguna, ¿cómo decirlo?, alguna distinción, digamos, algún rasgo, ¿no?, para distinguirlo de otro fotógrafo, ¿no? Y esto yo lo vi ya hace muchísimos años en Venecia, cuando hice un primer taller con Arno Newman, como decía, cuando se hizo Venecia 79, la fotografía, en el año 1979, y una especie de desesperación de los americanos por ser originales, ¿no? Me parece que es el camino absolutamente contrario del que se debe llevar, ¿no? Y si bien mi trabajo puede ser visto como un trabajo muy diverso, digamos, porque hay en él desde paisajes hasta retratos, pasando por fotografías experimentales, como dijiste vos, por ejemplo, la serie del Yacaré, ¿no? El Norte es un libro completamente de retratos, el Patagonia es un libro completamente de paisajes, pero me parece que todos constituyen ramas de una misma base o de una misma idea, ¿no? Que es una idea sobre la identidad nacional y una búsqueda de esa identidad nacional y una especie de persecución desesperada por saber cuáles son las cosas que nos distinguen como argentinos, que es una pregunta que yo creo que tenemos todos dentro y cada vez más, ¿no? Es decir, hoy, por ejemplo, con el famoso tema de la grieta, estamos muchos en bandos muy distintos, ¿no? Pensando que la Argentina es una cosa y otros piensan que la Argentina es otra, ¿no? Y bueno, esa búsqueda de identidad es lo que me parece que une a todo mi trabajo. Si se lo mira desde esa perspectiva, puede tener una gran unidad que no se ve si ves particularmente cada uno de los trabajos, ¿no? Que pueden parecer, digamos, hechos de diferentes formas. Por suerte, digamos, yo soy un fotógrafo que mucho antes de hacer fotografía de arte, yo hice mi primera muestra en el año 79 en Roma,
Y mucho antes de eso yo ya era un profesional de la fotografía, con lo cual, digamos, pude de alguna manera y puedo, digamos, transitar diferentes, digamos, formas fotográficas, del retrato hasta el paisaje de manera bastante fluida, digamos, ¿no? Ha sido una ventaja el ser un técnico de alguna manera, mucho antes que ser un artista, ¿no? La verdad que me tiraste un montón de temas de los que venimos trabajando en estos 9 encuentros. Me parece que algunas cosas importantes como para poner el acento, una de lo que empezaste a decir, que lo importante es tener una idea, ¿no? Es saber qué es lo que uno quiere. Es muy difícil transitar algo cuando uno no tiene un norte o digamos, cuando recuerdo y tengo muy presente, es muy fácil ver portfolio de artistas cuando el artista tiene muy claro lo que quiere hacer, más allá del resultado, pero cuando tiene claro, hay todo un camino que ya está allanado. Cuando esto... Perdón, ¿te puedo interrumpir un segundo ahí? Porque hay una cosa que solamente quería referirte por respecto a lo que estás diciendo, perdón que te interrumpo, referirte lo que me dijo Arnold Newman en persona, después de hacer el taller con él, ¿no? Yo le dije que quería ir a Estados Unidos en aquella época a estudiar fotografía, y me dijo, ¿por qué quería ir a Estados Unidos? Bueno, porque hay buenos técnicos. Me dijo, no, pero en Estados Unidos va a ser un buen técnico, quédese en Europa y no se preocupe por ser fotógrafo, preocúpese por vivir, me dijo. Si usted sabe y siente las cosas que siente y las puede transcribir en fotografías, entonces va a ser un buen artista, y si no, no, porque esa es la base, ¿no? Bueno, perdón. Bueno, sí, tal cual, tal cual. Me parece que es un muy lindo ejemplo como para, de alguna manera, resumir esto que venimos trabajando. Y me parece que quizás hay cosas que no hay que confundir, ¿verdad? Digo, uno puede ver tus distintos trabajos, vos sos diverso digamos, en las propuestas, paisajes, retratos, etcétera, pero no sos diverso en la mirada. La mirada es sumamente, es una unidad, y es muy distinto ver que un artista, como vos bien decís que sos uno, y sí podés hacer muestras para acá, para allá, lo que no podés hacer es convertirte en un otro. Uno puede mostrar cosas en distintos lugares, siempre. Ahora, uno puede ver cualquiera de tus series, y me parece que, y por lo menos para mí es clarísimo, que hay una marca autoral más allá de lo que vos hagas. Que es distinto cuando uno ve la muestra de un artista que tiene como muchas personalidades autorales, en la cual en vez de ser una muestra individual, pasa a ser una muestra, parece ser una muestra colectiva, como si esa muestra la estaría haciendo muchísimos artistas. En el caso de 360 grados, que es una muestra antológica donde vos decidiste mostrar un derrotero, y en ese derrotero había diversidad, pero había unidad en la mirada. Me parece que, por lo menos para quien los mirábamos de este lado, era claro, por lo menos, esta idea, o identificamos la mirada Zimmerman. Me gustaría hablar ahora de argentinos. Hernán, si tenés el archivo que te enviamos. eh, Trabajaste el tema de la identidad, y para mí, previamente a la charla de hoy lo charlamos. Me parece que para mí es el tema, ¿no? Es el tema, es el artista como testigo de su tiempo, el artista no como un artista global, sino como un artista en el cual uno puede identificar el terruño, y en ese punto nosotros, la Argentina, como muchos países en formación, incluyendo a Europa, fin del siglo XVIII, creíamos en el crisol de razas, ¿no?
esta idea fantástica de que uno había que dejar los harapos de una identidad anterior, mezclarlos y ahí iba a salir el ser nacional. Me parece que los años transcurridos y muchas experiencias nos hemos dado cuenta que en vez de hablar del crisol de razas, uno tendría que hablar de un mosaico de identidades, ¿no? Entre todos, y esto yo lo digo repetidamente, es entre todos formamos una obra que puede ser los argentinos, pero cada uno cuidando su propia identidad. ¿Ok? Somos unos cuadritos que formamos una obra en conjunto, pero en el cual también es muy importante mostrarlo. Y me parece que en ese sentido, sobre esta idea de fotógrafo que vos traías como ventana, como puerta, como espejo, me parece que también hay una intencionalidad. Cuando vos decidiste, y me acuerdo cuando hicimos la muestra en Recoleta, y contabas en la época del menemismo, cuando todos, me acuerdo un relato tuyo, ¿no? Decías, bueno, cuando todos viajaban a Miami a traerse electrónica, yo decidí ir al norte y mostrar el norte argentino. Y me acuerdo algo que me pareció increíble, que es, vos decías, y todos los retratos miraban a cámara, pero no para que me miren solamente a mí, sino para que miren a todos los que desde la ciudad los interpelen acerca de la existencia federal de nuestro país. ¿Recordás algo de eso? Sí, a ver, yo creo que, digamos, el fondo de cualquier artista toca el aspecto político siempre, ¿no? Y en ese sentido, en mí, digamos, este tema ha ido, si se quiere, creciendo o tomando una forma más concreta a lo largo de los años, ¿no? Es decir, cuando yo hice Patagonia, como dije, tenía una idea de hacer un trabajo sobre el espacio y sobre el vacío infinito de la Patagonia. Cuando hice el Río de la Plata, quería cubrir otra zona de la Argentina, una zona central de la Argentina, que geográficamente fuera diferente, pero que también históricamente fuera diferente. Entonces, la idea del Río de la Plata, de ese libro, es la idea, porque está acompañado por textos, que son todos textos, digamos, originales de autores de la colonia y de la conquista. Es un libro sobre los sueños, como dije, de los conquistadores y los sueños de las comunidades autóctonas, ¿no? Es un cruce. Históricamente, digamos, geográficamente es un segundo espacio de la Argentina, pero también históricamente es un segundo momento, que es la entrada de la conquista. Entonces, yo lo hice un poco inconscientemente esto, pero cuando hice el norte, como dije al principio, a veces, como en Patagonia, yo tenía una idea muy precisa desde el principio, y en el norte argentino me costó muchísimo encontrar esa idea. Yo hice 12 viajes de un mes prácticamente, a lo largo de 4 años, para hacer el libro norte argentino, y yo no encontraba, digamos, un leitmotiv, un título, como dije al principio, que me guiara y que pudiera, digamos, concentrarme en una dirección. Finalmente me di cuenta que lo que pasaba en el norte era lo contrario que lo que pasaba en Patagonia, es decir, el rasgo definitorio del norte era la cantidad de gente que había, la densidad demográfica. Y más que eso, el norte, el libro del norte, así como Patagonia, es un libro sobre el tiempo y el espacio infinito. ¿Por qué? Porque el espacio allí es infinito, obviamente, casi infinito. Uno se para en la Patagonia y mira para todos lados en una meseta y bueno, hay muchísimo espacio. El tiempo es infinito porque es capaz uno de tocar una huella de pisada de dinosaurio que tiene 60 millones de años, por ejemplo. Entonces yo creo que Patagonia se constituyó un poco en un libro mío sobre el tiempo ancestral de la Argentina, lo más antiguo sobre lo cual está apoyada la Argentina. El Río de la Plata se constituyó como un libro sobre la entrada de la conquista, es decir, un segundo periodo histórico de nuestro país, y el norte argentino terminó siendo la mezcla de sangres, es decir, por eso es un libro básicamente de retratos.
Y esa mezcla de sangres es un tercer periodo de nuestro país, ¿no? A esta serie de 3 libros le faltaba un cuarto que yo quería hacer en ese momento, que era La Argentina Hoy, y que finalmente terminó siendo este libro Argentinos, que es mi último libro, que tuvo que esperar 20 años para ser hecho, digamos, pero que bueno, es parte de esa especie de tetralogía sobre la Argentina, ¿no? Digamos. Marcos, te Sí, interrumpo un minuto. ¿Vos claro. estás viendo las fotos que estamos pasando? Sí, estoy viendo. Perfecto, perfecto. Quería estar seguro. Bueno, entonces vamos ahora a concentrarnos en argentinos. Eh, ¿Cuánto tiempo llevó el trabajo? Y Argentinos llevó aproximadamente 3 años y medio, casi 4, ¿no? Es decir, 4 diría, porque un año entero fue un año de edición, ¿no? Yo hice 60 ediciones diferentes para este libro, que como dije había mucho material, y la elección del material me resultó difícil, ¿no? Eh, quería hacer un libro sobre el hoy, sobre cómo somos los argentinos, lo cual es una utopía, porque, digamos, no hay nadie que pueda hacer en un solo libro definir cómo somos los argentinos, pero quería mostrar algunos rasgos de mi mirada y dejar esa mirada impresa, digamos, ¿no? sobre el país. Entonces, el libro empezó, es un libro extraño, porque es un libro que fue a caballo de 2 sistemas políticos diferentes. Yo lo empecé en el kirchnerismo y lo terminé en el menemismo, ¿no? Entonces, yo digo en el prólogo que es difícil saber, digamos, cuáles de estas cosas pertenecen a uno de los momentos y cuáles a otros, ¿no? De todas maneras, a ver, terminó siendo un libro, digamos, de resistencia, de alguna manera, ¿no? Al macrismo. Este, es un libro que intenta, digamos, un camino contrario al camino de, como vos dijiste antes, de lo que yo quise contestar en el Río de la Plata y en el norte, porque el Río de la Plata también lo hice durante el menemismo, y imaginé, digamos, que en aquel momento había una cosa de que los argentinos éramos igual que Estados Unidos, que el dólar era 1 a 1, que todo lo demás, y entonces yo creía, digamos, que esto no iba a funcionar y que era un sueño, así como es un sueño un poco el nombre de Argentina o el nombre del Río de la Plata, ¿no? Porque el Río de la Plata se llama Río de la Plata por la Plata de Potosí, pero la Plata de Potosí nunca pasó por el Río de la Plata, se fue por el Virreinato del Perú, y Argentina se llama así por Argentum, por La Plata, ¿no? Entonces, esa construcción sumada al Libro del Norte, en donde yo quería justamente en un momento también, que se hizo durante el menemismo también, en un momento en el cual la gente se iba afuera, como vos decís, a comprar 2 televisores, yo quería mirar hacia dentro del país, cosa que sucedió después durante el kirchnerismo y la cual me satisfizo mucho. Ahora, realmente este libro, bueno, se fue armando, yo podría tener 2 o 3 libros diferentes de la Argentina en el material, ¿no? Pero, digamos, que quiero decir también, digamos, que la tensión al construir un libro como este es muy grande, porque pareciera ser que uno anda con una cámara por lugares fotografiando, pero creo que, digamos, la tensión que yo sufrí durante este libro fue enorme, porque yo me sentía con una enorme responsabilidad de representar, de hacer un libro lo más parecido a nosotros posible, ¿no? Si bien es un libro en donde el pueblo tiene una predominancia muy, muy grande, porque yo le tengo estima al pueblo, más que a mi misma clase social, si se quiere, que la considero bastante burguesa y acomodaticia, es un libro que, digamos, quiso incluir una serie de imágenes y están presentes que fueron a veces muy difíciles de captar. Incluso yo utilicé sistemas bastante extraños, digamos, para poder tomar algunas fotografías para este libro, ¿no? Y en ese sentido, bueno, qué sé yo, la selección es muy difícil, ¿no? Porque acá no hubo una mirada, si bien hubo últimas decisiones compartidas con Jean-Louis Larivière, el editor del libro, que ayudaron, digamos, a redondear algunos temas. Hubo cosas que quedaron afuera, que yo hubiera a lo mejor incluido, y hubo cosas que entraron que a lo mejor no hubiera incluido, y esta doble mirada me pareció interesante, pero yo no soy muy de aceptar tampoco opiniones, digamos, sobre todo de entendidos en la materia, ¿no? A todos mis libros se los he mostrado a la señora que trabaja en casa.
y muchas veces le he dado importancia a su opinión, ¿no? Cuando me dice esa foto es una porquería, o esa foto me gusta, me interesa mucho, digamos, la mirada fresca sobre la fotografía, ¿no? Digamos, pertenecer a un mundo de artistas, fotógrafos, críptico, no es lo mío, digamos. Estaba pensando esto que vos decías acerca de que podían haber hecho varios libros y varias muestras, por supuesto, retomo algo que habías dicho, no es lo mismo ni una muestra ni un libro. Creo que muchas veces, y algunos errores históricos que se han cometido, es cuando uno quiere replicar la muestra en un mismo, pasarla al libro sin ningún tipo de transformación, y al revés también, me parece que es un gravísimo error. Me parece que hay cosas que funcionan en un formato y no funcionan en otro. Tomando esto que vos decías, que había muchísimo material, y que esto generaba cierta angustia, me lo imagino, porque digo, a ver, armar un libro que se llama Argentinos y que pueda dar cuenta de esta diversidad y esta unidad en diversidad, es agarrate un objetivo no pequeño. Y por supuesto que, como se dice, el mapa no puede ser del mismo tamaño que el territorio, porque si no serían cientos de libros, ¿no? Sin embargo, creo que hay un mérito, hay un gran mérito desde la elección, es que uno ve esta diversidad. Y ve la diversidad en la cual a uno le gusta mirarse, y ve la diversidad en la cual uno a veces pretende ocultar o no mirarse. Me parece que hay ahí una mirada también de 360 grados en el cual poder mostrar, obviamente de tu propia subjetividad, pero mostrar de forma sincera, como lo planteaste al principio, la Argentina que vos ves. Y en ese sentido me parece que es muy disfrutable el libro, disfrutable cuando uno se entrega a mirarse en el espejo, aunque no sea que el espejo te refleje aquello que uno quería ver. Y me parece que cruzaste en forma horizontal y atravesaste las grietas y ibas y volvías y fuiste generando puentes. Está la diversidad y el diálogo y la tensión entre ciudad y campo, está el diálogo interreligioso, están las luchas, está la memoria, está la ciencia y la falta y las ausencias. Me parece que hay un relato, hay un mapa en el cual, por lo menos, como todos los mapas, te dejan ubicar en ese territorio que es tan vasto que es imposible, obviamente, cubrirlo en su totalidad. Recién dijiste algo, me gustaría que compartas, que hay algunas fotos que tuviste que generar técnicas raras o especiales. ¿A cuál te referías en especial? Si querés contarlas. No, inventé un sistema que para fotografiar sin que se den cuenta, que era llevar una caja de bombones en la mano donde adentro había una cámara de fotos, digamos, por la calle, digamos. Tengo varios objetos de esos, digamos, fabricados con diferentes formas, digamos, pero bueno. Porque hay cosas que, digamos, si bien este libro es cierto lo que vos decís, ¿no? Digamos, es tan abarcativo que es casi imposible, y ese es un enorme riesgo que yo tomé, un poco también porque confieso que yo ya había andado mucho por Argentina y conozco la Argentina bastante, es decir, la conozco desde el Pilcomayo hasta la Antártida, y entonces, bueno, esto me permitió apuntar un poco más precisamente, y sobre todo en un tema que sería interesante hablar también, y es el tema presupuestario, ¿no? que rodea un trabajo como este, ¿no? Es decir, que no es infinito, que no es, digamos, nunca. No sé, todo lo contrario, ¿verdad? Todo lo contrario, infinito. Sí, claro. Normalmente
yo trabajé siempre con un proyecto, ¿no? Y con un cierto presupuesto para ese proyecto, pero digamos, la Argentina es enorme, ¿no? Tiene 2.700.000 kilómetros cuadrados, un poquito más. Y bueno, y hay miles de diferentes cosas en cada lugar. Entonces, pescar en cada lugar algo diferente y ir componiendo este mosaico del cual vos hablas es difícil. ¿No? Me fui un poco de tu pregunta, perdón. No, pero la contestaste, la caja de bombones en especial quería que puntualices Sí. en la parte más anecdótica. Decía simplemente que el otro riesgo que yo tomé en este libro, ¿no? Que es una cosa que a mí me gusta hacer, y quizás por eso un poco mis fotos a veces no tienen una identidad muy formal, muy estricta, si bien tienen una identidad de fondo, en la cual yo creo que la tienen, ¿no? Pero a veces formalmente no la tienen. Incluso cuando yo hice alguna muestra en Japón, los japoneses se extrañaban un poco, porque están acostumbrados a los fotógrafos que fotografían siempre una manzana del mismo lado con 153.000 millones de diferentes luces, por ejemplo, ¿no? Y ese fotógrafo se llama Shigeru Sato, qué sé yo, ¿no? Y el otro fotógrafo se llama de otra manera, que fotografía peras de otra manera, ¿no? Y entonces esta mezcla de retratos. Yo quería hacer un libro de fotoreportaje, porque en el fondo soy un fotoreportero frustrado, esa es la verdad, digamos. Es decir, a mí me gusta mucho el contacto directo con la gente, me da mucho placer, digamos, conocer gente. He aprendido muchas cosas en Argentina, sobre la Argentina andando. Voy a ser enterrado en una comunidad de origen de la Argentina, y todo eso me da mucha riqueza, ¿no? Y entonces todo ese contacto directo era algo al cual yo quería, digamos, de alguna manera transitar. Y además me parecía que para hacer un libro sobre los argentinos, el único formato posible era el fotoreportaje, ¿no? Entonces, esto también es una cosa bastante que a mí me gustaría que los que aprenden fotografía también la sepan, y es que no hay una sola manera de hacer las cosas, ¿no? Es decir, no hay una sola manera de fotografiar algo. Es decir, cada tema requiere una manera diferente de enfrentarlo, ¿no? Es decir, la Patagonia, me pareció que la manera era era fotografiar el paisaje patagónico, que era la identidad más fuerte que tiene la Patagonia, ¿no? En el norte me pareció que era la gente, esa mezcla de sangre que hay, ¿no? Están todas las comunidades del norte fotografiadas, a eso me dediqué. Y acá me dediqué a mostrar, digamos, cosas que están asociadas en varios capítulos del libro, o como una manera de organizarlas, que eran, viste, estar, creer, trabajar, gozar, disfrutar. En fin, cada capítulo tiene un aspecto nuestro, ¿no? Y por supuesto, no pude menos que además sumarle literatura, porque, digamos, siempre escribí, en los últimos años me he dedicado a escribir en algunos medios, en Radar y ahora en El Cohete a la Luna. Mañana creo que sale una nota que escribí sobre un tema que tiene que ver con la fotografía, específicamente, sobre la ilusión. Y bueno, y no pude evitar, digamos, complementar las imágenes con textos, ¿no? Que es algo que vengo haciendo desde el principio, en el fondo, porque mis primeros 3 libros fueron 3 libros de poesía que yo hice entre los 17 y los 20 años, y los 3 libros tienen imágenes. Uno tiene fotos, otros tienen dibujos y textos, ¿no? Poéticos, digamos. Así que bueno, nada, ese es un poco como... Ahí estoy viendo algunas de las preguntas de la gente. Dejar que la contestes vos. Preguntan si todos los trabajos son en blanco y negro. Te voy a dejar que la contestes y en especial que cuentes tu relación con el blanco y negro, que me parece que es muy lindo que lo puedas contar. No todos los trabajos en blanco y negro. Hice varios libros en color. Digamos, uno es Plantas autóctonas de la Argentina. Otro es Argentina, naturaleza para el futuro, que es un libro muy, muy especial que hice con Luis Castelli, un hombre dedicado, digamos, a la naturaleza y al cuidado de la naturaleza en Argentina, que fue un libro panorámico que hicimos para su fundación, y en donde realmente ahí había, digamos, un trabajo de color muy especial, ¿no? Había una manera de ir
digamos, desarrollando página a página colores diferentes de la naturaleza, ¿no? Es un libro que hice con una cámara, una Linux 6x17, para quien le interese fotografía, que es una cámara panorámica que utiliza rollo 120 y que son como 3 6x6 juntos, ¿no? Bastante complicada, pero también cuando uno le toma la mano sencilla de manejar, ¿no? Y anduvimos un año por toda la Argentina haciendo ese libro. Y después hay algunos otros libros más, Argentina el paisaje, y etcétera, etcétera. Y mi relación con el blanco y negro es muy sencilla, digamos. Yo podría dar muchas explicaciones sesudas acerca del tema, pero en realidad lo que pasó fue que cuando yo empecé a fotografiar, la posibilidad que tenía uno en su casa de hacer fotografía, de revelarla y de copiarla era en blanco y negro. Entonces, ese fue la manera en la cual me acerqué al blanco y negro, ¿no? Y si se quiere, lo sigo prefiriendo, por eso lo elegí en este libro también, porque quizás, en primer lugar, me es suficiente, ¿no? Para expresar lo que tengo que expresar, digamos, no necesito más que blanco y negro. Es decir, y en alguna medida el color también me disturba, porque si se quiere, el blanco y negro le quita un aspecto a la realidad, y esto transforma a la realidad en otra cosa, ¿no? En una fotografía, en una representación de esa realidad. Entonces, esa representación de la realidad tiene más consistencia y tiene más impacto, si se quiere, ¿no? Esa es una idea. Así que, bueno, fotografío. Este es el primer libro que hago con fotografía electrónica. Que a pesar de que muchos creen que soy un fanático tradicionalista del gran formato y de la fotografía analógica, y tener, por supuesto, muchísimo material negativo, como dije, y muchísimas copias, muchas copias analógicas, hechas en su gran mayoría por el mejor impresor que hay en Argentina, que es Emilio Casabianca. A pesar de eso, hace muchísimos años que esperaba la fotografía digital, ¿no? Y si bien no la había usado, si bien había hecho las primeras fotografías digitales que se expusieron en un Festival de la Luz, fueron fotografías que yo imprimí en formato digital, pero las primeras fotografías que se exhibieron acá. Pero yo fui durante muchos años fotógrafo de cine y en esta profesión todas las noches revelaba el material que había hecho durante el día para llevarlo al día siguiente a la filmación, ¿no? Me pasaba las noches revelando y copiando. Así que he pasado muchísimos años de mi vida metiendo los dedos en el fijador y en el ácido acético y esperaba desesperadamente que llegara un sistema más fácil, digamos, y me parece que en ese sentido hoy la fotografía digital es completamente equiparable al analógico, ¿no? Por más que algunos prefieren, digamos, la manualidad y hacerlo manualmente, pero yo soy bastante poco quisquilloso con esas cosas. Creo que una buena foto es una buena foto y una mala foto es una mala foto, ¿no? Y además creo que una buena foto trasciende cualquier medio, la podés imprimir en el mejor de los libros, en la mejor de las imprentas canadiense, o la podés imprimir en un diario de provincia, y si es una buena foto lo tiene que soportar. Y si no lo soporta, no es una buena foto. ¿Mm? Solamente para aclarar, el libro sí, este trabajo sí es todo blanco y negro, porque alguien lo estaba preguntando, y alguien también pregunta dónde se puede comprar los libros. Bueno, los libros de Ediciones La Riviere y Corregime se pueden comprar en todas las librerías, pero yo les aconsejo que se metan en Instagram y tienen una página que generalmente siempre hacen promociones, y cuando uno compra en forma directa, parezca un vendedor colectivo, ¿no? En la Riviera. Hay varios descuentos, entonces búsquenlos en forma directa. Obviamente, están en todas las librerías porque distribuyen en las principales librerías de Buenos Aires, por lo menos, que es lo que conozco, pero les recomiendo, les paso el dato, que si compran directo siempre van a comprar mejor. Espero que no haya ningún librero acá que crea que estoy en contra de su negocio, pero es muy bueno ver todo el catálogo que tienen las ediciones, y la verdad que es un panorama muy bueno de la fotografía, y hacen justicia. Es verdad lo que dice Marcos acerca de una buena foto debe
poder soportar cualquier soporte, por llamarlo de alguna manera, pero cuánto se agradece cuando una buena imagen es tratada, es tratada con una muy buena edición. Y además, en ese sentido, para agregar a lo que estabas diciendo de Ediciones La Rivière, hay que decir que en Argentina es, si no el único, uno de los pocos, digamos, el único, diría, editor que realmente está enamorado de la fotografía. Es una editorial que trabaja en función de algunos temas, a veces un poquito más comerciales, pero en general ha puesto todo el énfasis en la fotografía de arte y en los fotógrafos de arte. Toda mi generación, gran parte de ella ha publicado libros allí, y Jean-Louis Larivière, que es su editor, y Clarisa Rueda, que es la directora editorial, tienen la idea, digamos, de rescatar la fotografía argentina, algo que realmente es una lástima que no haya más editores, ¿no?, que puedan poner tanta energía como han puesto en La Rivière para este tema. Así que todos nosotros estamos siempre muy agradecidos, porque el problema es que somos muchos y él es uno solo, entonces a veces se ve sobrepasado. Marcos, ahí estamos viendo las fotos, ahora las estamos viendo ya casi con otro planteo. Hay algunas fotos, ahí vos viendo unas pruebas de impresión. Me gustaría volver a hacer el recorrido, quizás que agarres alguna y que te dispare algún tema. Bueno, acá estás vos. Esta no me dispara nada. Esta no te dispara nada, pero bueno, ahora seguramente, Hernán, vamos a empezar de nuevo con la... Ahí está. Es una iglesia en Gaiman, y bueno, en el 2015 hice un trabajo que lo meché con este trabajo, que fue un trabajo sobre los galeses en la Argentina, que se exhibió en el Parlamento británico. Y este es un momento en una capilla Bethel en Gaiman, en donde 4 señoras de origen galés están esperando, digamos, el oficio, ¿no? Y están conversando. Pero me divirtió esa cosa de la separación, digamos, como cada uno en su casillero, digamos, ¿no? Es un poco extraña. Le diste un lugar importante en el libro a la diversidad religiosa o espiritual. Y sí, viste, es decir, la Argentina tiene en medio de toda esta mezcla de la cual vos hablás, tiene un montón de cultos, digamos, diferentes, ¿no? Es más, no todos están representados en el libro porque fue imposible, pero sí tiene, bueno, es parte de toda esta gran diversidad argentina, ¿no? Yo creo que la Argentina a ver, yo siempre pensé que la Argentina es una serie de países que muchas veces no se tocan, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver la cultura. Por ejemplo, cuando dice el norte, esto fue muy notorio, ¿no? Es decir, el noroeste es una cosa y el nordeste es otro. De hecho, el libro casi se llama Los dos nortes, porque son dos realidades diferentes, ¿no? Después quiero hablar sobre esa foto que pasó recién. Dale, volvamos, dale. Ahora, después hablo de eso, pero quería decir esto. Me parece que es una serie de países que parecieran una serie de países que a veces no se tocan, ¿no? Y muchas veces tratamos de encontrarle una identidad común a algo que no es así. Yo creo que esta necesidad un poco adolescente de querer ser un país, ¿no? A veces porque un solo país nos empuja, digamos, a unas ideas sobre nuestro país que no se tocan, ¿no? Yo creo que la grieta, por ejemplo, es una cosa que existe en la Argentina. Es decir, hay gente que trabaja para lo contrario a lo argentino, ¿no? Y esto me parece una ignominia, ¿viste? Una cosa muy espantosa. Esto de hecho es así, digamos. Esa grieta es imposible de saltar. Arrancó hace decenas o cientos de años, ¿no? Es decir, qué sé yo, desde Sarmiento para acá hemos estado siempre en este cambio de diversidad. Y en ese sentido, esta foto
Es una foto que saqué en la rural y que tiene una anécdota atrás, porque es graciosa, porque para mí fue, digamos, una fotografía que inmediatamente me simbolizó la grieta, ¿no? Cuando yo la hice. La hice ya durante el macrismo, en una presentación de la rural, de la sociedad rural, ahí en Palermo, y me parecía que esta señora muy elegante, que estaba en primer plano, y atrás había una mujer comiendo un choripán, era una representación de esta grieta argentina, ¿no? Yo la elegí como foto casi leitmotiv de la muestra y la puse como primer foto en la muestra, hasta que un día, uno de los últimos días, viene una de las mujeres que cuidaba la muestra, me toca el hombro y me dice, está la señora de la foto. Entonces apareció esta primera señora, bueno, yo me acerqué a hablarle y me dijo, había salido una publicación en el Clarín diciendo que había una diferencia entre los dos personajes y qué sé yo, y me dijo, yo no creo que es así, no sé qué, no sé cuánto, y digo, bueno, ¿sabe qué pasa, señora? Le digo, usted se ve que es una señora elegante y la que está atrás es una señora del pueblo. Yo para congraciarme un poco, y me dice, es mi cuñada. Y me tocan el hombro del otro lado, la misma mujer que atendía, digamos, que cuidaba el palé, y me dice, está la otra señora de la foto, o sea, que era su cuñada. Bueno, en resumen, terminamos chanchos amigos, tomando un café en casa, y quedaron muy, muy contentas con la muestra, fueron a la presentación, y bueno, es una de las primeras fotos que inicia el libro, pero para mí tiene esa simbolización, ¿no? Es gracioso porque a veces una imagen, ¿no? Que uno cree, digamos, yo estaba convencido que eran dos personas completamente diferentes y sin embargo eran cuñadas, digamos, ¿no? Las dos viven en Palermo Chico, en fin, digamos, tienen una historia completamente diferente a lo que la imagen trasluce, ¿no? Pero en el fondo, lo importante es lo que la imagen dice, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, es esto que vos decías al principio, ¿no? Que vos eras sincero, aunque fuese otra la verdad. Digo, acá era otra la verdad, pero vos fuiste muy sincero en el planteo. Al principio de todo habías trabajado sobre eso. Es muy buena la anécdota. Y me parece que, bueno, en este en particular, vos pudiste encontrar, entre comillas, la verdad, pero hay que preguntarse cuántas fotos que uno a veces cree emblemáticas quizás no representan aquello que uno le atribuye, ¿no? Acá hay un compañero de Santiago del Estero que dice, por supuesto, que no solamente trabajás la diversidad religiosa, sino todas las diversidades en el libro, por supuesto. Hay alguien que me pregunta, yo me perdí, ¿dónde sale la nota que publicás mañana? No escuché, ¿en página 12 es la nota? No, en el Cuento de la Luna. Ok. El sitio web de Berbisky, ¿no? Supongo que sale mañana, si no sale mañana saldrá el próximo domingo, ¿no? Originalmente se llama Las Estrategias de la Ilusión, no sé cómo se va a llamar, porque a veces cambian los títulos, pero habla sobre el momento actual, sobre la fotografía, sobre las posibilidades de que la fotografía pueda aportar algunas cosas a la Argentina, y además lanza una propuesta que tengo hace mucho tiempo de un Instituto Nacional de Fotografía. Bueno, a ver, acá tienen que sonar las trompetas porque esta es la primicia antes que la nota. No, bueno, ya lo he dicho en algunos lugares. ¿Cómo te lo imaginás? ¿Cómo te lo imaginás? ¿Un instituto de fotografía? ¿Cómo te lo imaginás en términos, digo... Mira, me está explicado en la nota, pero y además lo sabe el ministro de Cultura porque se lo dije, se lo conté. Pero me imagino, digamos, un ente que pudiera, en primer lugar, basarse en una ley que hace falta tener, finalmente, y es la ley que cambie de alguna manera los años de derechos que tenemos los fotógrafos en comparación a otras artes, ¿no? En literatura y en pintura son 70 años, y en fotografía son 20 años. O sea, cualquiera de ustedes puede agarrar mis fotos de Patagonia y publicarle, yo no puedo hacer nada.
¿no? Eso es una ridiculez que tiene que ser cambiado. Pero específicamente el Instituto de Fotografía, yo lo imaginé como un ente que pudiera subvencionarse y autosustentarse con el cobro de los derechos de autor de fotografías en la publicación de diferentes medios, así como lo hace SADAIC, como lo hace la DAC de los directores de cine, o como lo hacen tantos entes que cobran derechos de autor sobre el trabajo de sus asociados, y con ese dinero financiar proyectos y ensayos fotográficos de autores, sobre todo del interior, que están alejados de los centros y de las posibilidades que da Buenos Aires, ¿no? Y de esa manera construir una especie de gran mapa nacional que pueda mostrar un poquito mejor cómo somos verdaderamente los argentinos, ¿no? Es decir, porque me parece que esta es la discusión de fondo que tenemos hoy, ¿no? Tenemos una discusión sobre la verdad. De eso trata la nota en la cual hablo. Y esa discusión yo la he arrastrado durante bastante tiempo, inclusive con muchos fotógrafos, ¿no? Es decir, porque yo creo, digamos, que la fotografía tiene una enorme capacidad de decir verdad, una enorme capacidad de mostrar la realidad. Tiene, por supuesto, un grado de imprecisión respecto de la representación o no real de una cosa. Lo acabo de probar, digamos, con esa foto que te mostré, pero tiene una gran capacidad para mostrar, y me parece que todo ese mapa, digamos, si uno pudiera juntar trabajos de fotógrafos que pudieran trabajar en sus propios lugares y ser financiados para este trabajo, ¿no? Porque como todos sabemos, todo esto cuesta plata, ¿no? Y hay gente que está muy distanciada de las posibilidades, ¿no? No solamente de la plata, sino de la posibilidad de acceder a alguna posible financiación para sus trabajos fotográficos, ¿no? Y entonces me parece que un instituto así podría servir, y además el instituto creo que debería formar y finalmente darle forma a una fototeca en donde uno pudiera, es decir, tantos fotógrafos que tienen un archivo, los archivos pudieran ir a componer esa fototeca, porque muchos de nosotros dentro de unos años nos iremos de este mundo y vaya a saber dónde van a parar los archivos, ¿no? Y es una lástima que esa memoria nacional se vaya perdiendo, a pesar de que hay muchos, sobre todo algunos historiadores de la fotografía muy importantes, que trabajan en esa búsqueda, pero no es suficiente, ¿no? Me parece que todo eso podría componer un instituto de fotografía parecido a lo que es el Instituto de Cine, que se subvenciona con cosas del Estado y con las entradas de cine, pero en este caso creo que no haría ni siquiera falta que el Estado ponga plata, ¿no? Con lo cual, me parece que es una propuesta que debería ir adelante en algún momento, que yo creo que va a ir adelante en algún momento, hoy o más o en otro momento. Me parece que este gobierno es un gobierno que sería bastante posible para un proyecto semejante, porque además es un gobierno que defiende lo federal, ¿no? Bueno, yo he estado trabajando sobre la Argentina durante muchísimos años, y todo lo que hice lo hice sobre la Argentina, y mucho de ello en el interior, y me parece que esto tendría que ir adelante como un registro de la Argentina verdadera. Hubo en Estados Unidos un famoso hecho que fue la Farm Security Administration, en donde Rod Steiger mandó a Walker Evans, a Dorothea Lange y a varios fotógrafos famosísimos hoy en la historia de la fotografía americana a fotografiar la Gran Depresión americana. Bueno, creo que este es un momento para que el Estado ponga atención a este tipo de cosas, porque la memoria visual no es una cosa de descartar, ¿no? La memoria visual es la construcción del país mismo, ¿no? Y me parece que esas cosas que se tiran hoy por hoy en televisión, en redes sociales, y esos conceptos sobre la Argentina completamente errados, me parece que sería interesante, digamos, conceptualizarlos en imágenes de otra manera, ¿no? Es decir, yo tuve alguna discusión en algún momento con una entrevista con la Nata, por ejemplo, por el tema Formosa, ¿no? Es decir, Formosa es una provincia en donde yo creía, como mucha gente, que es una provincia gobernada
por un gobernador que tiene muchísimos años en el gobierno y que ha sido reelegido muchas veces, lo cual, bueno, no es lo ideal, pero dista mucho, digamos, lo que se vive en Formosa de lo que se cuenta de Formosa, ¿no? Por ejemplo. Y esto pasa mucho en la Argentina, ¿no? Cuando uno se interna en la Argentina profunda, empieza a descubrir cosas que no son las que te cuentan habitualmente. Entonces me parece que esta construcción en mosaico de la cual vos hablaste al principio, pero hecha por los mismos autores, digamos, de los diferentes lugares, podría ser una construcción positiva para la Argentina, en el que mostrara, digamos, de alguna manera una realidad, ¿no? Siempre y cuando nos pongamos de acuerdo que la fotografía puede mostrar alguna realidad, porque si entramos a divagar, digamos, en medio de las disquisiciones, digamos, curatoriales y ideológicas, ¿cómo decir?, artísticas de muchos, la fotografía no tiene ninguna relación con la realidad, etcétera, etcétera, cosa que yo no creo, ¿no? Es decir, me parece que de Roland Barthes para acá se instaló una cosa de que la fotografía no tiene, digamos, ningún tipo puede ser verdad o no puede ser verdad, y yo creo que la fotografía, digamos, las características principales de la fotografía es que haya algún objeto de la realidad frente al lente de la cámara, ¿no? Y bueno, esto para mí es así, y más allá de eso, me parece que un instituto como debería ser un ente, digamos, que provenga del Estado, porque muchos fotógrafos tenemos miradas diferentes, incluso de la fotografía. Varios de los proyectos que yo mismo he promovido a veces con otros fotógrafos han fracasado porque tenemos miradas diferentes. Entonces me parece que tiene que haber un lugar de afuera que nos reúna y que permita todas esas miradas diferentes, ¿no? Es decir, la mía y la de Marcos López, qué sé yo, no sé. Me parece, nada, tomo algo que dijiste, el mosaico de identidades. El mosaico de identidades funciona cuando cada uno puede mostrar su propia identidad que forma un conjunto, pero digo, eso es exactamente lo que vos planteás. Yo, la verdad que me parece no solamente necesario el instituto, sino que me parece que sería un camino sumamente saludable, eh, eh, tanto, eh, tanto mirando a futuro, construyéndolo desde el presente y también preservando la memoria que no está muy lejos de ser un ladrillo que te tira para atrás o que te hunde en el fondo, sino es un gran trampolín para construir, como decía recién, futuro, ¿no? Y preservar la memoria, preservar este archivo fotográfico es fundamental. Con lo único que no coincido de todo lo que dijiste es que el Estado podría ni siquiera poner dinero. Yo creo que al contrario. Después hay muchas formas de financiamiento, pero esto es parte, digamos, es la creación de este instituto, es parte de la asignación de algún recurso, no importa de qué estemos hablando, pero digo, la asignación de recursos también implica la importancia y la mirada sobre la necesidad de un instituto de esta naturaleza, ¿no? Hay algo que me quedé pensando y estamos ya redondeando, estamos en los últimos 10 minutos de la charla, redondeando un poco. Cuando contaste tu paso por Italia, me parece algo muy importante como para volver a repetirlo, quizás con otras palabras, esto de la búsqueda de la originalidad, ¿no? Parece que la búsqueda y esta respuesta de que uno debería vivir y a partir de ahí poder dar testimonio de eso. Me parece que uno no, cuando parece que la búsqueda de la originalidad, la búsqueda de esa operación artística, lo vimos en algunas de las charlas también, a veces la operación artística es sumamente sencilla y funciona porque representa el sentimiento de alguien que lo está haciendo, pero por el otro lado, no olvidar que la originalidad también se puede encontrar no en la locura, en esa cosa que hay que inventar que al final uno nunca la logra, sino que a veces ser original es volver a los orígenes, volver a los orígenes. Y me parece que eso me parece que no hay que olvidarlo y lo quería retomar.
Eh, a ver, quiero ver si hay alguna pregunta de la gente, estoy leyendo esto. Hay alguien que pregunta eh, sobre el libro, vuelve al tema del libro, sobre cuántas, a ver, la voy a leer. ¿Cuánto tiempo te llevó aproximadamente la producción del libro argentino? Creo que lo dijiste, dice, pero sobre cuántas fotos tuviste que trabajar en la edición del mismo. Algo habías dicho, ¿verdad? ¿Algo de esto, Y Marco? bueno, el libro, digamos, como es un libro digital y es un libro de fotoreportaje, digamos, uno ha tirado muchas fotos, ¿no? Digamos, yo tengo un archivo de 120.000 tomas de este libro. Por supuesto, digamos, muchas de estas tomas son repeticiones instantáneas de un mismo momento, ¿no? Con lo cual todo esto se reduce. Pero la edición digital para mí cuesta un poco más que la edición física, ¿no? Es decir, yo solía, cuando hice tanto Patagonia como el Río, como el Norte, que fueron libros analógicos todos, solía, o desnudos sudamericanos también, ¿no? Solía hacer algún viaje, copiar las fotos y tirarlas sobre una mesa, hacer la selección sobre las fotos mismas, por más que fueran muy pequeñas, ¿no? Pero tengo incluso una serie diminuta de fotos de 4 por 6 centímetros de Patagonia que hice para que cubieran todas sobre una mesa. Y esa edición, digamos, bueno, es bastante más fácil de hacer que la edición digital, porque la edición digital uno saca de acá por allá, pero es difícil ver el conjunto, ¿no? Así como es difícil a veces ver toda la gente que está en este momento mirando Zoom o lo que fuese. Pero, pero claro, ¿viste? Depende del humor, las ediciones son así, ¿no? Se terminan cuando llega el momento de imprimir, porque digamos, un día uno la ve de una manera, uno selecciona el material de algún modo, compone este enorme mosaico sobre la Argentina que tiene específicamente en este libro tuvo una dificultad mayor en el sentido de que no cabía todo sobre una misma mesa, por ejemplo, ¿no? Entonces era difícil verlo entero al libro, ¿no? Es decir, seguir la secuencia entera, no. Pero es algo importante porque a veces esta posibilidad de ver el conjunto te da una idea de dónde sacar y dónde no sacar, ¿no? En una edición. En lo digital es diferente, yo copié fotos para poder hacer este trabajo manual, pero así todo no cabían. Entonces es la misma diferencia entre escribir una nota y escribir una novela, ¿no? Es decir, uno escribe una nota y te cabe, o escribís un texto largo y te cabe su lectura en un rato o en un día. Una novela no la podés leer en un día, cuando escribís una novela. Tenés que cortar y seguir al día siguiente, con lo cual no tenés una visión inmediata de conjunto, y eso es mucho más difícil, ¿no? Pero bueno, esa es una de las dificultades de la edición, digamos. Decía que hubo muchas fotos y hice, como dije, 60 versiones diferentes de ediciones, porque sacaba allá, ponía allá, y la edición es como una caja de Pandora, porque sacás una cosa de un lado y empieza a tener otro sentido completo todo el resto, ¿no? Entonces, o te falta algo que vos sabés que tiene que estar, ¿no? Eso es lo más desesperante de todo, en mi caso, ¿no? Yo tengo siempre una necesidad de poder mostrar lo que vi, lo que por lo menos sinceramente conozco de mi país y como creo que es mi país, ¿no? Y esa desesperación a veces, cuando uno no encuentra la imagen adecuada para eso, que exprese, digamos, alguna parte de todo, ¿no? Marcos, nada, es clarísimo. Hay alguien ahí que pregunta, cuál es tu próximo proyecto, pero antes que te despidas diciendo cuál va a ser el próximo proyecto, Jonás, estamos ya llegando al final, me gustaría que hagas uno de los cierres antes de que digamos adiós, y después nos despedimos nosotros. Bien, bien, bien. Bueno, nada, yo la verdad que mientras lo escuchaba a Marcos, ¿sí? Con con todas las experiencias y todos los proyectos, me remitía, porque yo la muestra de Patagonia, yo he visto muchas muestras, digamos, de Marcos, y yo creo eh, que la referencia de los artistas, ¿sí? Esto que contaste del instituto, me parece que es muy valioso. O sea, yo te lo entendí perfectamente y creo que
un poco por el tema de las diferencias personales, de estilos, de lo que sea, por ahí no se han, digamos, logrado estas cosas que estás contando vos, pero me identifiqué con lo que estás diciendo. Me identifico y creo que, nada, en primer lugar, si vas a avanzar con lo que sea, contá conmigo en lo que te pueda ayudar, porque me identifico, creo que se necesita lo que estás diciendo. Yo en ese sentido estoy de acuerdo con vos. Así que bueno, y por otro lado, nada, es para todas las generaciones de fotógrafos y fotógrafas tan jóvenes. Acá, digo, recién justo una chica de 18 años quiso entrar, hay chicos de 15, 16, y que te estén escuchando a vos y que puedan estar, digo, preguntando también dónde conseguir esos libros, dónde ver el material. Se me mezcla todo, ¿no? Y se mezcla todo como positivo. Y nada, esto, lo que te dije antes, ¿no? Honrado de que pueda haber figuras de este talento y que la verdad que hacen a nuestra historia, ¿no? Eh, Armaron la historia de Argentina a través de la imagen. Así que bueno, no, eso, puntualmente eso. Y gracias. No, bueno, gracias a vos, repito, sos muy generoso, digamos, con tus apreciaciones. No, me considero un fotógrafo que trata de acercarse, digamos, a lo nuestro con sinceridad y es solo eso, digamos, no hay mucho más ni otras pretensiones tampoco, ¿no? Me parece que las cosas vienen naturalmente, repito, cuando uno no busca hacer tal cosa, sino hacer lo que uno siente, ¿no? Y entonces yo tengo un gran amor por la realidad, tengo un gran amor por, digamos, creo que la realidad es capaz de transmitir cosas que están mucho más allá de lo físico, ¿no? Y me parece que la fotografía no necesita más que eso, que una buena imagen del mundo para transmitir otras cosas que tienen que ver con el mundo, que tienen que ver con quien fotografía y tienen que ver con mucha otra gente también, ¿no? Y entonces, esa espiritualidad que tiene lo material del mundo, creo que la fotografía es un buen sistema de tránsito de esas dos cosas, ¿no? Es decir, es una buena herramienta para transmitir esa realidad y convertirla, digamos, en algo que la trasciende y que es de alguna manera espiritual, ¿no? Y que llega a algunos más, a algunos menos, algunos de una manera y otros de otra, porque mucha gente ve en una misma fotografía diferentes cosas, ¿no? Esto también es bastante curioso. A veces a uno le dicen, mirá, esa foto que hiciste queriendo representar tal cosa, y la verdad que nunca se me ocurrió, la idea era otra, digamos, ¿no? Pero la idea de la fotografía nace de la observación, ¿no? Y entonces observar el mundo, mirar lo que pasa al costado, me parece que es algo que como argentinos nos hace falta, sobre todo a los porteños, ¿no? Y me parece que en ese sentido, esta mirada global que propongo, digamos, a partir de un instituto, que podría ser otra cosa, no sé, pero bueno, se me ocurre esa posibilidad, podría ser una manera de observar nuestro país y ponernos de acuerdo sobre algunas cosas, porque hasta que no nos pongamos de acuerdo sobre algunas cosas es imposible que salgamos de esta mala racha que nos viene persiguiendo desde que me acuerdo, más o menos. Yo, otra cosa que también me gustó fue lo que comentó Helio, que mientras muchos argentinos iban a Miami en su momento a comprar y todo, vos elegiste ir a, digo, registrar lo que pasaba en el norte, ¿no? Entonces, nada, eso también, digo, me gustó ese comentario que hizo Helio en relación a la elección, qué es lo que cada uno fotografía y qué es lo que cada uno quiere, digamos, mostrar. Y cuando uno se compromete a través de la fotografía a mostrar la realidad que considera la más, digo, relevante para que en el tiempo ese material cuente parte de la historia que no se ve en el presente, ¿no? O sea, la mayoría por ahí cuando elige algo como mayoría, como sociedad, no quiere decir que sea la realidad. Y bueno, y me quedé un poco con esas palabras de Helio, me dejaron pensando, me hice me remontó a esa época y nada, mientras todos van para un lado, vos ibas para el otro, como el salmón, ¿no? Contra la corriente, así que me gustó mucho Un poco peleador, reconozco, digamos, pero no,
última cosa, digo, respecto a esto que acabas de decir, ¿no? Voy a contar una mínima anécdota, y es que en el año 87 yo hice una fotografía de 4 chicos en una escuela, en 4 niños, digamos, wichí, en una escuela bilingüe, digamos, wichí español de Formosa, ¿no? Y la escuela número 402. Y la tuve siempre cerca, esa foto, porque me siguió, digamos, ¿no? Por algún motivo, la expuse, la tengo colgada en mi casa, etcétera, etcétera. Y ahora, en el 2016 o 2017, no me recuerdo cuál de esos 2 años, cuando fui a Formosa, volví a ese lugar, 20 años después, y fui a la comunidad específicamente para encontrarme con esos chicos, ¿no? Entonces nos costó bastante llegar, porque tuvimos que andar caminando varios kilómetros en el barrio, etcétera, y finalmente llegamos con un compañero que iba conmigo, y los encontré a todos, ¿no? Y les llevé un libro que no lo habían visto, digamos, porque yo se le habían mandado uno, pero nunca les había llegado. Y bueno, y me encontré con ellos y me fotografié con ellos nuevamente. Entonces ahí me di cuenta un poco, digamos, la capacidad de memoria que tiene la fotografía, porque hoy tienen 28 años, están casados, tienen familia, etcétera, etcétera, y su realidad y su foto es otra, ¿no? Pero esa fotografía que hice en la escuela es una fotografía que hoy ya tiene memoria, ¿no? Por eso digo que este tipo de cosas, para este tipo de cosas la fotografía es bastante esencialmente buena, ¿no? Si puede producir, digamos, tiene una capacidad de memorizar el mundo sobre el cual se puede construir después otras cosas. Bueno, nada, eso quería decir. Sí, sí, impresionante. La memoria no es una elección, es el patrimonio que uno tiene que cuidar. La verdad que sí es una elección, pero conceptualmente y éticamente no deberíamos pensarla como algo que podemos elegir que sí o que no, pero sí es un trabajo diario, cotidiano, y que por supuesto el trabajo fotográfico es parte fundamental. Bueno, yo estoy, la verdad, que sumamente contento con que este haya sido el último encuentro de este ciclo, que obviamente va a seguir de otra forma, pero me parece que este mismo ciclo fue representante de alguna manera de algunos conceptos que trabajó Marcos y sobre todo de la diversidad y de la posibilidad también de algo que me parece que está puesto en la generosidad de Marcos y en la generosidad de todo lo que cruzó estos encuentros, que es poder brindar experiencias, pero no como un diario de anécdotas, sino pensando de qué forma esas experiencias se pueden transformar en herramientas para otros, porque uno es con el otro, y me parece que en este sentido este instituto que plantea Marcos es poder construir con el otro, y más allá que cuando uno y cuando ustedes, los artistas y los fotógrafos, hacen clic, están solos con la máquina, la verdad es que lo único que hacen es reflejar que en el mundo hay otro más allá que el que hace clic. Y me parece que esa es la esencia absoluta, la diversidad como un derecho, la diversidad como aquello que vale la pena pelear, y también quizás con algo que se desprende absolutamente de esto, es que las diferencias no tienen que ser para separarnos, sino justamente para todo lo contrario, para poder enriquecernos. Bueno, por mi parte me despido, les agradezco a cada uno de ahora las 65 personas que están, a todos los que pudieron cubrir y participar de estos encuentros. Para mí es un privilegio. Muchas gracias, Jonás. Muchas gracias, Marcos, querido. La verdad es un privilegio, y muchas gracias a todos y a todas. Bueno, gracias. Muchas gracias a vos, Elio. La verdad que cuando vi el título de la charla, pensé que habías puesto diversidad, porque como soy gay ibas a hablar de algún tema que tenía que ver con la diversidad sexual, pero estoy muy satisfecho de que hablamos de esta otra diversidad. Y la verdad es que, bueno, la oportunidad, digamos, de contar algunas cosas siempre es buena
para uno y espero, digamos, que le haya servido algo a alguien. Yo estoy muy agradecido por todos los que participaron y por todos los que estuvieron presentes y quiero agradecer especialmente a Jonás que nos dio este espacio para estar y por supuesto muy especialmente a vos que me invitaste. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, si están todos de acuerdo, abran los micrófonos y le damos un aplauso gigantesco, porque la verdad que...